Buenas noches, buenas tardes, buenos días, cuando quiera que nos oigan. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de las famosas reuniones luneras, que ya tenemos cierto pedigrí. En este caso, agradecemos un montón a José Ignacio Carmona, a Iñaki, que haya dicho sí a esta reunión, porque sabemos que está siempre muy liado, miles de compromisos y muy buscado. Te lo agradecemos de todo corazón. ¿Y quién es Iñaki Carmona y José Ignacio Carmona? Aparte de un gran amigo, es un escritor especializado en simbolismo, sociedades iniciáticas y el estudio de la conciencia. Autor de numerosos libros como Santa María de Melque, El Retorno de los Sabios y otros muchos más que él nos va a comentar. Y hoy nos va a introducir en el mundo maravilloso este de los templarios y los masones. Vamos a ver qué relación tienen los unos con los otros, ya nos contarás. Cuando usted quiera, todo es suyo. Bueno, pues nada, a ver por dónde abrimos, que en vez de estar viendo Firday y divertiros un poquito, estáis aquí, mira que os gusta más. Bueno, pues mira, Salón, Laila Top, ya lo sabes, buenas noches. Y a ver, cuando me planteaste qué tema elegir, elegí dos temas que frecuentemente se muestran por separado, pero fíjate tú que están íntimamente unidos, como son el de la masonería y los templarios. El mito templario, el famoso esoterismo templario, fue utilizado por la masonería, sobre todo del siglo XVII, XVIII, del siglo XVIII, perdón, y ha sido utilizado por todo el mundo. Ha sido utilizado el tema templario, pues desde el papado, la masonería, eh, incluso la ultraderecha más rancia, porque después todos estos movimientos neotemplarios, tenemos el ultranacionalismo alemán, el Volkitsch, de Leffenberg, de 1907, que también refunda una orden basada en la supuesta herencia templaria, que se llaman los caballeros nuevos cristianos del Nuevo Temple. También mucho antes, incluso después de la Guerra de Sucesión, el Ku Klux Klan hace ahí un alarde del cristianismo y de la Constitución de los Estados Unidos, y utilizan también. Muchos grupos se han inspirado en el tema templario, muchísimos grupos. Y hay que decir también que hay mucha mitología en torno a los templarios que conviene explicar, o hacer una mínima pedagogía. Decir que los templarios, igual que otras órdenes, excepto la teutona, hubieran desaparecido con el nacimiento de las monarquías modernas, estaban condenados a desaparecer. La orden teutónica en relación a los templarios tiene una particularidad, que es que prácticamente depende del poder real de los Stoffen, de la casa de Suabia. Por ejemplo, Alfonso X, que es hijo de Beatriz de Suabia, funda la Orden de Santa María. ¿Inspirado en qué? En que los templarios, para que la gente lo entienda, y el resto de las órdenes, era un pulso, dependían directamente del papado, están en un ambiente de los señores feudales, de los monasterios, y escapaban un poco al control real. Por eso digo que estaban condenados a desaparecer. Los teutones no. Los teutones dependen directamente de la casa Stoffen, que son, por eso Alfonso X, que pertenecía como hijo de Beatriz de Suabia, hace más o menos o se inspira en ese movimiento, ¿no? Es otro tipo de orden. ¿Por qué digo todo esto de los templarios? Porque los templarios hoy sabemos mucho a través de las cartas del Marqués de Albón, Guillermo de Tiro, las crónicas de Nol, Jacobo de Vitry, pero hay tanta pseudoliteratura que realmente no sabemos dónde está la realidad histórica, o por lo menos ha desvirtuado, porque figuraros, siempre se nos ha contado que 9 caballeros van allí, de la región de Champán, van a fundar lo que son, bueno, se instalan en las caballerizas del Templo de Salomón, pero resulta que vienen de la orden hospitalaria. Ese es el contexto. Ellos vienen de la orden hospitalaria, una cosa que también es muy desconocida por el gran público, y durante 200 años son incluso subvencionados por la orden hospitalaria.
Eso es el contexto inicial y el marco de los templarios. Por desmitificar temas de los templarios. Cuando, por ejemplo, hablamos del tema de la venganza templaria, de cómo Jacques de Molay es ajusticiado y pronuncia bueno, condena, según dicen, a morir en el plazo X al Papa Clemente y al rey Felipe y demás. Primero, no hay ningún testigo ni ninguna fuente histórica que acredite que eso es un hecho real. Segundo, es cierto que mueren, incluso desaparecen los Capeto y entra otra nueva dinastía, los Valois, porque mueren incluso los tres hijos y el nieto de Felipe en un plazo de 14 años. Eso es históricamente cierto. ¿Por qué muchas eh, órdenes neotemplarias se arrogan como heredero del Temple? Lo hacen basándose en lo siguiente. Cuando Jacques de Molay, el último gran maestre del Temple, se está recluido en Chinon, se dice que hay una carta al Armenius o carta Transmissionis. ¿Qué quiere decir esto? Que él en la sombra, digamos, que elige a un tal Armenio, por eso se dice carta al Armenius, y le nombra a su heredero la sombra para que continúe la orden del Temple. Bueno, esta carta se sabe hoy en día que es una falsificación de la corte de Orleans que hizo un jesuita, el padre Bonani, y se sabe porque incluso la redacción de la carta utiliza un sistema de criptografía que no es del siglo XIV, que no es del contexto de la desaparición de los templarios, sino que es del siglo de XVII-XVIII, que era un método que utilizaban los masones, un método criptográfico de los masones. Y no solamente eso, las U, las Vs, que en el contexto de los templarios no estaban diferenciadas, aquí están diferenciadas, en fin, se hizo un análisis y se vio y se rastreó hasta saber que es una falsificación del jesuita Padre Bonani. Bueno, esta falsificación que dice que la Orden del Temple continuó, veintitantos grandes maestres en la sombra, en la Revolución Francesa hubiera desaparecido, sino el último supuesto gran maestre, que era el conde de Cossé-Brissac, si no hubiera sido porque el doctor Ledru descubre entre sus papeles esta carta y aparece un personaje muy histrónico como es Fabré Palapart. ¿Qué es lo que hace? Con esta carta se la presenta a principios del siglo XIX a Napoleón, le dice que, bueno, aquí estamos legitimados, yo voy a ser el siguiente gran maestre, hacen una gran misa en París, sacan incluso reliquias supuestas de los templarios, que hoy se sabe incluso el nombre de los ropavejeros, o sea, ni eran reliquias, ni eran verdaderas, eran falsificaciones. Fabré Palapar, que funda una neoorden templaria, incluso habla de un famoso libro, Libiticrón, que es infumable, donde él habla que Jesús ha sido iniciado en los misterios de Osiris, o sea, en fin. Y el nexo con España es Joaquín Grau, eh, Guillermo Grau, Joaquín Grau, no recuerdo bien el nombre, creo que era Guillermo. ¿Qué es lo que hace? Siguiendo esta línea histrónica, él viene a España, trae esa supuesta, digamos, herencia a los templarios y él mismo se dice que es descendiente de Moctezuma e incluso crea la dinastía Grau-Moctezuma, avalada también por los templarios. Aquí todo el mundo es un poco histrónico en relación a los templarios. Cuando se dice en la cabeza, bueno, curioso también, este personaje, Fabre Palapar, habla de una regla secreta de los templarios, que, en fin, gnosticismo cristiano, que habían contactado en fin, también con grupos musulmanes afines, que eran lectores del Corán. Para nada, para nada. Eran personajes de su época y literatus, es decir, muchos de ellos solo sabían el latín para leer el Paternoster. Esto por... Y luego hay un contexto, no recuerdo cómo era este monje, que es Pedro el Venerable,
que lo que hace es, figuraros, como en Toledo se estaban haciendo en España, pero particularmente en Toledo, las tradiciones, las traducciones de estos textos herméticos, de estos textos que la civilización árabe había recuperado, y lo que se llamaba magia, ¿no? Pero que no era magia, era un concepto integral de la ciencia, que se separa en Toledo y a través de las traducciones. Él, a través del Fister, eh, hable, manda a traducir una serie de manuscritos. ¿Pero por qué? Porque se envía en una carta a Bernardo de Claraval y le dice que hay que demonizar el Islam. Prácticamente es eso, ¿no? O sea, en España sí se estaba integrando ese conocimiento que se da a conocer a la occidentalidad, que sirve de impulso para todos los campos del saber, pero realmente, por ejemplo, el Baphomet, cuando se decía que el Baphomet, que si era un guiño a ese contacto en Oriente con ciertos gnosticismos, el último heredero que se decía que tenía la cabeza de ese Baphomet, que era el conde de Bacán, en esa línea, ¿no? de herederos del Temple, pues se sabe que también es una falsa reliquia. Y no solamente eso, sino que Baphomet es realmente en origen, en aquel contexto se llamaba Amahoma Mafomat, como viene en el mío Cid. Con lo cual se trataba de una demonización, todo lo contrario. En Oriente se hizo muy famosa el tema del mito de la cabeza de Medusa, y para demonizar a los musulmanes se utiliza mucho el tema de la cabeza de Mafomat, que por deformación y corrupción es Baphomet. Se dice que cuando los templarios desaparecen, Pierre Dumont, el prefector de la región de Auvernia, se va con el tesoro templario y con un grupo de templarios a Escocia para refundir allí y unirse, ¿no? Como siempre ha sido esa tradición, con la masonería escocesa. Pierre Dumont no existe históricamente, no era el prefector de aquella época. Figuraros que siempre se ha hablado de que los templarios se van a Escocia, a la isla de Mull, y la isla de Mull no era el mejor sitio para irse porque en la isla de Mull era precisamente, sí era Escocia, pero era de un aliado de la Inglaterra, o sea, con lo cual era el peor sitio para irse los templarios. ¿Sabéis cuántos históricamente templarios había en aquella época que se dice que llegan los templarios a Escocia? Dos templarios. Yo sé que los dejo atónitos, pero esa es la realidad. Se dice que en la famosa batalla de Blackburn, que inclinó el rey Bruce, que bueno, lo hemos visto en la película Braveheart y demás, que aparece una misteriosa caballería de templarios que inclina el sentido de la batalla. De 27 crónicas históricas no hacen una mención a ninguna caballería de ningún origen, con lo cual no había templario por decogerse. Pero es más, un historiador de la propia orden masónica intentó rastrear digamos, la presencia templaria y la relación con la masonería en Escocia, y no halló ninguna relación histórica que se pudiera comprobar ni en los propios archivos masónicos. Dicho esto, ¿de dónde viene todo este contexto de mitología templaria? Algunos, ahora que hemos hecho un retiro, que son muy fan de los templarios, yo lo he sido, yo he leído mucho a Tienfas, en fin, me apasiona la Orden del Temple, pero no le veo nada distinto como característica a ninguna otra orden de su época. Y cuando, por ejemplo, me decía, sí, pero las vírgenes negras y ellos trajeron un modo de conocimiento, le dije, mira, para. En el cristianismo, los primeros cristianos en la zona de Alejandría se juntó ahí un hábitat muy interesante. Se juntaron los filósofos, se juntaron también los que redactaron la Septuaginta, se juntaron movimientos gnósticos, los últimos siseos convivieron con los primeros cristianos, los primeros padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, Orígenes, etcétera, eran egipcios. Hubo mucho trasvase y hubo un compo de conocimiento que se refleja en la iconografía cristiana, etcétera, etcétera. Ese es el contexto, las Isis que se asimilan a las vírgenes, en fin, hay un traslado de simbología, no viene con los templarios.
Ahora, por volver a la relación de la mitología templaria, solo se explica en relación a los masones. Mirad, sucede una cosa. La masonería, sigo los manuscritos Koch, manuscritos Regius, manuscritos Locke, los manuscritos que tenemos de los pocos que podemos rastrear la propia orden masónica. La masonería tiene unos orígenes cristianos. Pero antes, Beda Venerable, el padre de la historia de Inglaterra, escribe un libro clave que es de Templos Harmonic Liber, donde él coge elementos de la exégesis del templo, de elementos de la Kabbalah, elementos simbólicos. Eso estaba en boga en todos los monasterios. Entonces, con la reforma insurgense se necesita incorporar mano de obra y aparecen dos figuras que son figuras mano de obra laica, que son el frate Barbati y el frate Conversi, que son el origen o la semilla de las futuras corporaciones que evolucionan en una masonería tal como la conocemos. Bueno, estos frate Converti, sí, frate Barbati son los que asimilan toda esa exégesis y ese simbolismo y se va arrastrando. Bueno, no me voy a extender más de lo que es la geometría Fabrorum, que se traduce y se da a conocer sobre todo a través de Toledo, pero sí quiero decir que llega un momento donde el oficio de masón, con la reforma de los monasterios, en 1540 prácticamente no se construye. ¿Y a quién pasan a depender las logias masónicas? Esto ya es clave. Dependen del rey de Escocia. Ese es el legítimo, creo que hay un documento de 1580 que pasan a depender, que es el que puede dar la carta patente y es el que ya dependen de él. ¿Pero qué sucede en Inglaterra? Sucede que hay un conflicto dinástico entre los Estuardo o los jacobitas y los protestantes. Paralelamente, luego más tarde nace una masonería, digamos, de origen protestante, pero realmente la masonería operativa, que ya no era operativa, que ya había ido evolucionando, como ya el rey era de alguna manera el que tenía la patente, el que les daba la patente, muchas casas aristocráticas empezaron tímidamente a acercarse y con ese conflicto dinástico que va a ser clave, ellos llaman a los Hannover, los protestantes, entonces está la dinastía Hannover, protestante en Inglaterra, hay dos masonerías, para que la gente lo entienda simplificando mucho, ¿eh? La masonería jacobita o masonería más bien católica y la masonería protestante. Como todos sabemos, los jacobitas se van al continente ¿y qué ocurre? ¿Quién es el prefector del rey Jacobo, del hijo del rey Jacobo? Una figura clave que es Ramsay. Ramsay, que para explicar el famoso discurso que hace el caballero Ramsay, que es el que introduce dentro de la masonería todos estos elementos que ligan a la masonería con las cruzadas y con la Orden del Temple. Lo hace influido a la vez por su prefector, que es un personaje fascinante, Fenelón. Fenelón es un personaje a estudiar, pionero de la emancipación y de que estudia las mujeres, de que no había ninguna guerra que no fuera civil, porque para él la humanidad era una, de promover el bienestar social de toda la gente que no tenía oportunidades y menos en aquella época. Utilizaba mucho el mito, él escribe también, por ejemplo, los viajes de Telémaco, era una forma de contar las cosas particular. Y este es el que influye tanto con ese ideario, en el ideario del mito, cómo se transmite también determinadas enseñanzas a través del mito. Y Caballero Ramsay, por recuperarle, este era caballero de la Orden de San Lázaro y obviamente sabía de lo que hablaba y utiliza en un famoso discurso que hace para atraer a quién, a todas las clases nobles, a todos los aristócratas, a todos los príncipes de la Iglesia, incluso hacia la masonería continental, es decir, de raíz católica. Él se reivindica en la época de las cruzadas, pero incluso va más allá. Él se va a la época del exilio babilónico y él habla también de Ciro el Grande, habla de Zorobabel, que sería el primer masón, y cómo luego las cruzadas eso se cristianiza y entonces él necesita apoyarlo de hecho ahí nace en ese contexto
la figura del gran maestre, ya se empieza a llamarse en las logias gran maestre, el uso de la espada. Es decir, había que darle elementos caballerescos y a cierto lustre a lo que era la nueva orden masónica, digamos. Este es el contexto, o sea, es un conflicto entre dos masonerías de diferente religión y que además este utiliza una serie de un relato mítico que muchos van a comprarle y le van a seguir, como el barón von Hout y otros, y empiezan a hablar de unos superiores desconocidos, que son los que han traído esa tradición de que los que participaron en las cruzadas, y que en ese contexto es donde ha nacido la masonería, que la Orden del Temple está muy estrechamente también ligada al nacimiento de la masonería, y todo el mundo compra ese discurso. Y ahí van a nacer todos los mitos dentro de la masonería, de las Becanfas templarias, del caballero K2, vengador en determinados ritos masónicos. Bueno, eso va evolucionando de tal manera que la masonería empieza incluso a desvirtuarse. Se dan cuenta de que, en fin, empiezan a surgir una serie de tendencias dentro de la propia masonería que prácticamente ya lindan con el delirio. ¿Y cómo se corrige esto? Pues en un convento masónico que hay en 1780, que es el convento de Gillersbach, bueno, una pronunciación un poco complicada, donde se han dado cuenta que existen superiores desconocidos, que eso es un lenguaje mítico que entronca con lo que contaban ya los distintos manuscritos masónicos de la Traslato Studi, de unas estelas que habían preservado el conocimiento. Bueno, es una forma de narrar. Y entonces empiezan a corregir esa misma mitificación y mistificación que se ha producido en la propia masonería, eh, y el mito templario va quedando arrumbado, excepto un esoterismo cristiano, que sí es una cosa a tener en cuenta, que queda ahí, que es el rito escocés rectificado. Digamos que este es el que hereda parte de ese mito, que es una forma de enseñanza. No quiere decir que sea mentira, es una forma particular de enseñanza. Eh, Otro contexto para explicar, y la gente lo va a entender, porque se sorprende cuando le digo que la masonería nace en un contexto cristiano, como he explicado, que es el de los monasterios en la Reforma Exorgense. Otro mito es por qué a ver, se les comulga la masonería. Pues el mismo contexto, el mismo motivo. Jacobo, al cardenal Corsini y al tío, que era sobrino también del Papa, le dice, oye, que nosotros somos católicos, excomulga a los protestantes porque yo soy el legítimo continuador de una masonería, etcétera, católica. Entonces, Corsini o sea, el Papa no quería ya más problemas tampoco con el mundo anglosajón, y ¿qué hace? Excomulga a toda la masonería. Pero para sorpresa de la gente, hay que decir que en la época de esa bula, la bula Ninemeinetti, ahí de 30.000 masones que había en el continente, la mayoría, aristócratas, grandes príncipes de la iglesia, nobles, todas las casas nobles prácticamente, y 3.000 eclesiásticos, abades, grandes obispos como el obispo de Lieja, el obispo príncipe de Lieja, el, el hijo del conde Dolci, que había sido gran inquisidor en Malta. Es decir, que muchos de ellos no van a aplicar la bula porque dicen que, bueno, la infabilidad del Papa aparece mucho más tarde en la historia y ellos, o sea, no tienen por qué hacerle caso. Muchas de las logias tenían sus propios capellanes. En muchos monasterios prácticamente todo el capítulo de monjes eran masones. O sea, a mucha gente le sorprende. No había un problema. Era, como dice Calais, era otro imperio cristiano dentro de la propia iglesia que escampaba al control de la iglesia. Y esto es lo que básicamente va a explicar tanto el conflicto de religión como el conflicto, como digo, dinástico, tanto los mitos templarios como la aparición de otros movimientos
que para gente le puede sorprender, como puede ser, por ejemplo, los Rosacruces. Los Rosacruces, hoy se sabe perfectamente que la fake news, esta que tanto se habla ahora, el uso de la propaganda, no es una cosa moderna, está en la historia de la humanidad. Y en aquel contexto estaban muy en boga atraerse a las clases pudientes, a estas clases principales, todo el mundo, y sabían que el tema del hermetismo, que era una cosa que estaba muy en boga, era la manera de utilizar para captar su atención. Se sabe hoy en día que ese tan Christian Rosacruz, que hace tres manifiestos, en fin, Fama Fraternitatis, etcétera, etcétera. Hoy se sabe que es un lidibrium, como diría el creador de ese libelo, que es Valentín Andrew, que este reconoció que era una falsificación de un falso hermetismo para atraer, fíjate tú, que Rosa Cruz venía de la rosa del escudo de Inglaterra y la Cruz de San Jorge, o sea, de la Orden de la Carretera, perdón, y de la Cruz San Jorge del escudo de Inglaterra. Hoy se sabe que eso se utilizó para apoyar la causa de Federico, que era el príncipe de la Liga Protestante, en un conflicto con los Habsburgo. Se utilizó precisamente y ¿qué hicieron? Esto que se llama Nauia, es una especie de libro que hablaba de una profecía donde iban a caer los Habsburgo. No sé si sigo porque pone que la señal es inestable. Se te oye El- entrecortado, se te oye un poquito entrecortado, Iñaki. Sigue, por favor, a ver. No, se paró. Vamos a parar la grabación. Vale. Pues Iñaki, le decías al resto de los chicos y chicas que están atendiéndote que para mí Sí. eres el hombre del renacimiento, porque tocas todos los palos, querido amigo. Entonces sabes de todo, me encanta oírte. No, no, eso no es verdad y lo voy a ¡Ah! corregir. Pero, No, no, y no es por falsa modestia. El problema es que muchas veces lo hemos tocado en otras charlas. El problema es que el esoterismo es una cosa muy compleja y muy poco conocida. Porque el esoterismo en origen yo creo que lo identificamos con cosas como lo hemos dicho, la New Age, la naturfilosofía, el ocultismo, que es un fenómeno reciente, y ni siquiera en el contexto alejandrino, que siempre se ha situado el esoterismo, es su inicio real. O sea, y ahí empieza en forma escrita, pero lo que quiero dar a entender es que precisamente es tan complicado que la gente, por tender a una simplificación absoluta, es por lo que uno se tiene que enfrentar continuamente a pensar bueno, me he convertido en un heterodoxo por intentar ser riguroso con la historia, pero lo riguroso también desde dentro de la historia, porque el esoterismo no lo vas a comprender si no estás dentro de las propias sociedades iniciáticas, comprender el fenómeno iniciático y comprender también que, por ejemplo, en muchos campos en que se manifiesta este esoterismo, que a veces hemos hablado de la Kabbalah, por ejemplo, pues la Kabbalah tampoco es, por ejemplo, independiente de otros sistemas filosóficos esotéricos. Con lo cual, al final, son temas tan complicados que esta sociedad que nos movemos en la simplificación más absoluta, pues al final nos quedamos en en la simplificación. Pero no es nada que yo cuente que cualquiera que tenga interés por estos temas no haya oído. Créeme. de todas formas, no te quites el mérito que te estoy poniendo de hombre del Renacimiento, porque tú te gusta tanto saber, conocer, que me recuerdas ese resurgir que hubo. De todas formas, yo quiero que me digas, por favor, quiero que me digas tres cosas importantes en las que la masonería tiene la misma coincidencia con la Orden del Temple. Hombre, yo un poco por el tema también de, a ver, mm, con la Orden del Temple yo creo que tiene ese contexto transversal dentro pero es que eso está en el propio cristianismo, está los misterios mayores y misterios menores, el discerne causa mea gente no santa, es decir,
Hay un lenguaje que es para el público, digamos, para su público, y luego hay una enseñanza esotérica. Eh, yo creo que en esto que tocó el caballero Ramsay y que lo situó en la época de las cruzadas y muy anterior, sí que hay un gran fondo de verdad. He desmitificado muchos de los mitos templarios, pero sí que hay un fondo de verdad. Porque yo recomiendo una lectura muy interesante, que es la de Charbonel, ese. Es clave, clave para entender el esoterismo cristiano. Es el que va a escribir el Bestiario de Cristo. Y para mucha gente, para mí es al que le otorgo la mayor credibilidad por ser quien era. O sea, era un clérigo en fin, en la zona de Ludum, el que verdaderamente, bueno, recibió la medalla de la Sociedad de Arqueología Francesa, un hombre muy erudito. Y en su casa se reunía una serie de personajes que son clave para extender tanto el esoterismo cristiano como el propio esoterismo dentro del contexto occidente europeo que es muy complejo también. En su casa, por ejemplo, se reunían tanto sectores de la iglesia más ultramontana antimasónica, grandes predadores de la Iglesia, como el propio René Guénon, que van a escribir una serie de artículos en la revista Regnavit, como personajes como Sai Tai. Fijaros qué mezcolanza más rara. Sai Tai era el representante, había venido una rama de la sociedad Tesumaru, que era una sociedad secreta pues, bueno, más o menos por la esfera de Mongolia, de la esfera del esoterismo asiático, y estos venían a combatir un poco que el mensaje original del contexto de todas estas tradiciones orientales se había desvirtuado en Occidente y, por ejemplo, la teosofía, combatían abiertamente a la teosofía, combatían abiertamente a la masonería. De hecho, el único iniciado aquí en Occidente fue un pintor alemán que se mudó al nombre de Bogirán. Y bueno, pues en esos contextos, en esas tertulias que se hacían en casa de Charbonel S., él hace un rastreo minuciosamente histórico y contacta con sectores de la Iglesia que te descubren que realmente hay un esoterismo cristiano que se corresponde incluso con la época de Jesús. Esto es revolucionario. Él habla de unas sociedades místicas bueno, luego degeneran dentro del ámbito del Vaticano en contextos completamente ultracatólicos, como el Abetal o la Sapinerí. Pero mucho antes, él habla una fraternidad, se llama los Hermanos del Paráclito, eh, que estos lo que hacían eran 12, un número de 12, y iban eligiendo a su sucesor. Conforme uno moría, nombraba a su sucesor, nadie sabía, venían desde época pretérita, y se dedicaban a recopilar, sobre todo, manuscritos místicos, por ejemplo, de la abadía de Montecassino, que esto es muy interesante porque lo cuenta el propio abad, cuenta cómo determinados monjes, para esta, digamos, fraternidad secreta, recuperaban ciertos textos del esoterismo más puramente cristiano en origen. Para el que no sepa lo que es el Paráclito, le voy a recordar que el Paráclito tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver que cuando muere Jesús, de alguna manera el Paráclito es su espíritu o su avatar o su... Y ahí estaban muy los primeros cristianos que forman el primer núcleo de esta sociedad del Paráclito, estaban muy influenciados, obviamente los cristianos hasta el siglo II, siglo III hacían vida en la sinagoga, o sea, sabían perfectamente el tema de la Selacot, de la Merkaba, y utilizaban los mismos, lo que ellos llamaban viajes celestiales, métodos de técnicas de introspección, de meditación y de contacto con esas realidades. Ellos decían contactar con el Paráclito para no salirse del marco cristiano, pero lo que hacían realmente contactar a través de esos métodos con mundos superiores. Pero no solamente eso, se nombran tres papas, o sea, tres futuros papas formaron parte de estas sociedades místicas secretas. Por eso digo que no nos alejamos mucho de que verdaderamente en el origen
sí que hay una tradición esotérica cristiana, sí que llega hasta época de Charbonnet Lessé, sí que es verdad que se va diluyendo prácticamente. Y ahí se entrepuzan muchas de... Mira, por ejemplo, muchos de los que participaban en esas reuniones de Charbonnet Lessé eran del entorno, como creo que era no recuerdo si era Jofa el nombre, era el que estaba metido de lleno en el tema de Rennes le Chateau. En fin, ahí estaban entremezclados una serie en fin, para entender el esoterismo cristiano te tienes que ir a leer justo todo lo que nos ha legado este hombre. Y fijaros, el único que, igual que en el bestiario de Cristo, él recoge una iconografía cristiana del corazón de Jesús bueno, hay un libro muy interesante que podemos acceder cualquiera que tenga interés en estos temas. Eh, el único símbolo que él hace desaparecer es el símbolo de esta fraternidad, que era como una especie de copa roja, con una especie de hostia roja. Es un guiño que a mí me recuerda mucho a cuando se cristianiza el tema del grial. Me recuerda mucho porque, si sabéis, se cristianiza con el Concilio de Letrán, el tema de, en fin, la transubstanciación de la sangre, coge elementos prestados que ya existían en otras tradiciones, incluso precristianas, obviamente, y la céltica también. Y ahí nacen varios apócrifos, como los Hechos de los Pilatos, en fin, una serie de apócrifos que hablan de José de Arimatea. ¿Y qué hace José de Arimatea? José de Arimatea es la persona al que se le aparece otra vez este Paráclito. Es decir, se le aparece el Espíritu de Jesús y se le aparece, fíjate, sobre una especie de copa o escudilla, que son unos rayos, y lo que poca gente sabe que en esa escudilla hay como una serie de descripción grabada que es una verba arcana, es decir, o una de lingua angelorum. Es un lenguaje desconocido que le dice Jesucristo que solo lo puede transmitir por vía secreta porque es como una metafórmula de la creación. Cuidado detrás del grial, porque detrás del grial hay muchas enseñanzas que luego se van a extrapolar a otros temas, ¿no? Incluso al de las traducciones, que llega un momento que esto sí es verdad, que buscan esa metafórmula de la creación y todos se acercan, por ejemplo, al gran exégeta que era Rashi. Rashi era un gran exégeta medieval al que todas las órdenes militares sabían que si querían entender o lo que ellos buscaban, esa metafórmula, tenían que ir no a la Septuaginta, sino a la interpretación de la propia Biblia hebrea, que cambia sustancialmente el decorado. Y por eso se empecinan muchísimo en hacer traducciones buscando dentro del, sobre todo el Bará Elohim, pero sí, Bará Elohim, buscan esa metafórmula de la creación. Y no iban tampoco muy descaminados, porque realmente, aunque hay una enseñanza muy profunda, que no es para hablarla ahora, porque nos llevaría a otro programa, sí es cierto que hay una enseñanza que no es para todo el mundo y que se traslada también a lo que es el grial. El grial no deja de ser un método que, como sabéis, es de autorrealización personal, de espiritual, bueno, se refleja en San Clemente de Taúl, del siglo XII, que es una escudilla de la que parten rayos, que está hecha ni más ni menos por el taller de los hermanos de la Gacela, que son talleres itinerantes, mozárabes, que venían del propio Toledo. Toledo está muy ligado al grial porque todos sabemos que los etnógrafos ya han contado que hay una forma de narrar los hechos en aquella época, que los personajes se corresponden con planetas, etcétera, etcétera. De hecho, Flegetanis, el famoso personaje que le dice en Toledo al maestro Quiot dónde está el grial, sería Felectani, el segundo cielo según la concepción tolemaica del mundo árabe. Es decir, hay unas enseñanzas que se van simplificando. ¿En qué? En textos como la tabla esmeraldina. Lucifer, que cuando es el ángel caído, de su frente se le va a caer una piedra verde, esa piedra verde va a caer en el continente Hiperbórea, se va a construir una mesa, o en fin, va evolucionando de alguna manera pero son formas específicas de contar y de esconder enseñanzas muy profundas. Y para también contextualizar
porque son formas que nos complican, es porque ya no estamos ni en ese lenguaje ni en esa época. El ciclo del Grial, por ejemplo, que es de 1185 a 1230, no habla para nada, en principio, ni de las cruzadas, ni del Santo Cáliz, que eso es una corrupción cisterciense, de un autor cisterciense, que lo que para poner, cristianizar todas esas enseñanzas, pues lo liga con el Cáliz de la Última Cena. Pero realmente ni Goldfram, ni Chrétien de Troyes, ni Goldfram, pues hablan de otra cosa, incluso una piedra, lápiz exili. Roger de Borón sí hablará de José de Arimatea o hablará de otra cosa, pero al final lo que realmente están hablando son de enseñanzas. Sí es cierto que en un momento dado sí se habla de esos templates, 30 años después de la aparición del primer Grial, porque era cuando estaba en auge la Orden del Temple y se ve que es un otro intento, ¿no?, propagandístico de ensalzar la propia Orden del Temple y se liga al ciclo del Grial. Pero si nos damos cuenta al final es lo mismo de siempre, son lenguajes que desde hoy en día es muy difícil comprender el verdadero significado de lo que nos quieren contar. Porque detrás de todas esas enseñanzas, como estoy diciendo, son métodos de realización espiritual, de conexión con otras realidades, de ese vitriol que hablamos en masonería, visiota, terroria terra, rectificando, ocultan, lápiden, es decir, que tenemos la capacidad dentro de nosotros de transmutarnos en nuestra propia esencia en origen, que es nuestra esencia divina. Y esos son métodos de transmutación que se van a trasladar también de una manera que complica mucho todo el relato, pues a Dante, está muy influenciado por la escatología musulmana, está, en fin. Sí es cierto que todos van a buscar esas metafórmulas, esas enseñanzas, ¿en dónde? En el contexto hebreo. Siempre lo van a buscar en el contexto hebreo. De hecho, aquí en Toledo, por ejemplo, Mosé Arraguel es el que traduce, pues, mandado por el maestre de la Orden de Calatrava, lo que hoy conocemos por la Biblia de Alba. Es lo mismo que hacen en el contexto de Troyes, buscando la traducción de esa metafórmula, en busca de esa metafórmula, aquí lo hacen. O sea, se hacen esas traducciones y, de hecho, muchas veces, yo creo que lo hablamos la otra vez, te vas a encontrar rarezas como en la propia Catedral de Toledo, que en el antecoro de la catedral, en esa iconografía, está relacionada con la Gala de Sarajevo, está relacionada con el Foar y está relacionada con esas enseñanzas, y lo tienes en el corazón de la Catedral de Toledo, donde tienes elementos simbólicos como a Caín degollando a Abel, etcétera, etcétera. En fin, hoy no estamos hablando de eso, pero que son unas enseñanzas que siempre van a estar encriptadas no solamente en el texto de la época, sino en la iconografía de la época. Iñaki, ¿te parece que pasemos a las Sí, preguntas que porque nos dé sí, tiempo? sí. Sí, pues nada, no tienen sino que levantar el micrófono y hacer la pregunta directamente. José, Juan Luis, ¿alguna pregunta? ¿No? Juan Luis, Bueno, adelante. pues nada, un saludo a Iñaki y a todos los demás. Una pregunta muy sencilla es, ¿qué relación tuvieron los templarios con órdenes paralelas o hermanas musulmanas dentro del esoterismo musulmán? Esa es la pregunta. Sí, bueno, siempre a ver, la literatura que ha ido circulando se habla de los hermanos de la montaña, se habla de los ismaelitas, se habla, hombre, a ver, en un contexto de la cruzada sí es cierto que ellos utilizaron una figura que era la de los traductores. Y verdaderamente, si queremos saber dónde estaba el origen de un conocimiento perdido, lo tenemos en un contexto que es sobre todo cuando se aparece o se inventa la Biblioteca de Alejandría, en ese contexto oriental en fin, que daría de forma latente ese formas de conocimiento arcano.
Y sí es cierto que ellos utilizaban mucho las figuras del traductor y que dentro de la propia orden del Temple, cuidado, he dicho que eran iliteratus, pero luego estaban los propios capellanes, que estos sí eran personas cultivadas, muchos de ellos. Y es fácil que de alguna manera a través de esas... Esos se empecinaron, eso históricamente es cierto que se empecinaron mucho en las traducciones y que tuvieron un contacto estrecho seguramente con personas de otras ramas, como estoy diciendo, incluso con los propios exégetas cabalísticas o rabinos exégetas. Eso es verdad. Pero yo creo que nada distinto a lo que ya habían hecho en origen los primeros padres, lo que he dicho, los primeros padres de la Iglesia. Así es que los primeros cristianos conviven en un contexto con los últimos iseos, donde todavía estaban todas las... tú ves, lees a Aragón, yo le recomiendo mucho, tiene un libro maravilloso que es, creo que era como la misa cristiana, donde te dice que cada uno de los elementos, si te los explica y te los razona, cómo están íntimamente ligados pues, las profesiones de los templos egipcios o los ritos egipcios, es decir, que son elementos prestados y traspasados. Eso fue mucho antes de los templarios, pero obviamente dentro de la propia orden del temple hubo de haber. Mira, hay dos, dos cosas que no he podido desarbolar dentro del mito templario. Una, que en el capítulo, creo que es 49 de la regla del temple, no queda muy claro cuando se habla de cabildos secretos, quién podía acudir y a qué se refiere, aunque sí que es verdad que seguramente sean que no pudieran acudir nada más que un determinado grupo de los mandamases de la orden, pero cabildo secreto no ha quedado muy claro. ¿Qué quiere decir con esos cabildos, no? Esas reuniones dentro de la propia orden. Y otra es el tema de la mesa de Salomón, que a mí me deja un poco, porque esa la he rastreado muchísimo, muchísimo, y la hipótesis para mí es que esto, por cierto, Inés, que esto te va a gustar, que siempre que se hablaba de la mesa Salomón y se decía que un mulo la había transportado y que del peso se había quedado los 2 días, bueno, bueno, en fin. La mesa Salomón dentro de las propias fuentes midrásicas era desmontable. Esto es revolucionario, porque se podía, de vez en cuando había que purificarla y se le metía en una migvé. O sea, figúrate que es un hecho que en el contexto occidental o en el propio mito que hemos continuado relacionado, muy poca gente lo sabe. Bueno, pues el caso es que por relacionar la mesa con los templarios, seguir a lo que no he podido desentrañar. Eh, una de las hipótesis de que la famosa mesa de los panes de la presencia, que pudiera ser la mesa de Salomón que encuentran los árabes en Toledo, fuera llevada a la corte del califa, a Bagdad, y el señor de Alepo, en Rakba, dice que encuentra una mesa de los Césares, esa es una de las hipótesis, pero otra que contextualizable poco después de la invasión árabe y de que la supuesta llegada de la mesa, eh, se produce una embajada que manda el califa al rey de Sri Lanka, le manda una serie de regalos. Eso se cuenta en forma casi un poquito a través de Sinbad el Marino, fíjate, en unos manuscritos que Richelieu encuentra en París. Y en eso, la embajada es históricamente cierta y se contextualiza con lo que cuentan a través del cuento de Sinbad el Marino. Bueno, pues entre esos regalos que se hacen al rey de Ceilán, de Sri Lanka, se le entrega una reproducción de la mesa de los Césares. Y cómo describe el dibujo que había dentro de la mesa de Salomón. Pues era un caballero con un arco sobre el que se abalanza un león. Si bien es cierto que el hombre del temple tenía prohibido la caza, que todos sabemos, excepto algunos animales, pero esa es una iconografía prototípicamente templaria. Es templaria. Entonces, claro, eso a mí, si esa embajada es real, si lo que se cuenta en ese texto reproduce fielmente lo que estaba dibujado en la mesa de Salomón,
y ese es uno de los emblemas de la Orden del Temple. De algún lado hubo de sacar la Orden del Temple esa información. Entonces uno de los mitos que a mí todavía no he podido desentrañar y, y tampoco voy a decir que no haya una tradición que yo pueda desconocer, igual que esta de los hermanos del Paráclito, que prácticamente de los tiempos contemporáneos a Jesús, a la muerte de Jesús, yo no puedo desmontar que dentro del contexto de las cruzadas hubieran una serie de caballeros o de orden dentro de la propia orden, seguramente capellanes. Mira, aquí tenemos el castillo San Martín de Montalbán, que es uno de los grandes desconocidos de la península relacionado con la Orden del Temple. Y Cooper, que era un gran historiador de los castillos, tú lees lo que habla de ese castillo y prácticamente tú dices, es un castillo donde se iniciaban los capellanes de la Él lo dice así, como no tenemos ningún caballero templario vivo que pueda contarnos, y lo está haciendo un medievalista, historiador de muchísimo prestigio. Y figúrate ese castillo que yo invito a los que le gustan mucho la Orden del Temple, queda aquí en Toledo, junto a Santa María de Melque, hacen ahí una conjunción, los dos forman parte de la tercera bailía, uno sería la parte más religiosa y el otro la parte más, también más militar. Montalbán, si os dais cuenta, por asonancia podía ser ese Monsalvat, muchas veces yo lo he dejado ahí caer, pero voy a meter elementos que van a generar una duda razonable. Eh, Alfonso de Jordán, que es un caballero, que es el hijo de Raimond de Saint-Gilles, el conde de Toulouse, y el nieto de Alfonso VI, el que conquista Toledo, funda cerca de Toulouse Montbard, que es Montalbán, a 50 kilómetros de Toulouse. Y aparece en todo el contexto europeo un ciclo caballeresco singular que se llama Los Reinaldos de Montalbán, que está ligado a las mesas redondas y a esta búsqueda de objetos caballerescos. Y fíjate que está relacionado con el castillo de Montalbán. Otro dato desconocido es que Leonor de Aquitania, Leonor de Plantagenet, la hermana de Ricardo el Corazón de León y la hija de Leonor de Aquitania, recibió el señorío de Montalbán. Lo recibió en una época. Estamos hablando del alter ego de los trovadores y del ciclo griálico. Y hay un documento en la Catedral de Toledo que firma con una especie de signum manis o algo así, tiene un nombre en latín, donde es curioso ese documento cómo firma Leonor. Es prácticamente una mano con una escudilla y con prácticamente el grial. Entonces, muchas veces yo, ese tipo de elementos que van más allá de lo razonable, estamos hablando de que el conde de Toulouse fue el que le disputó Ramón de Saint-Gilles a Godofredo de Bouillon el reino de Jerusalén. Y estamos hablando que uno de sus hijos es el que está relacionado con Montalbán y se empecina en seguir fundando un nuevo Montalbán cerca de Toulouse, que tan íntimamente estaba ligado a su vez por Toledo, con el mundo visigodo y con todos los tesoros visigodos. Es decir, ahí hay unos elementos claves y os voy a dar algo que si fuera una película, cualquier americano ya había hecho la película si esto fuera, porque esto es real. Eh, Santa María de Mel, que ya lo he contado alguna vez, en 1934, la Virgen Negra, que procedería de la capilla que hubo en el propio castillo de Montalbán, era una Virgen relicario. Nadie sabe qué guardaba detrás, en la trampilla que tal, no se sabe. Sí se sabe que esta Aneberbe, Preaneberbe, estos alemanes, estuvieron buscando en San Martín de Montalbán, en el pueblo, visitaron a la cofradía porque querían estudiar esta Virgen Negra, que desapareció misteriosamente. Pero es que cerca hay un castillo templario en Malamoneda, eso es un despoblado que hay que protegía la frontera sur, era la frontera del sur del Tajo, por eso se fortifica, y también está el castillo de Montalbán. Pues muy cerca de Montalbán
hoy se puede visitar en el despoblado de Mala Moneda, existió un castillo con una capilla y en tiempos de Franco, un alemán que compró una finca, esto es verdad también, no es mito, se llevó todo el frontispicio, lo que quedaba del frontispicio, digamos, del castillo, todo el relieve, se lo llevó y la capilla la desmontó piedra a piedra. El esoterismo alemán siempre ha estado muy ligado, muy ligado, muy ligado a Toledo, siempre, por el tema de los visigodos y porque incluso allá había embajadas, e incluso en época de califal ya había en la Córdoba de entonces, esto se ha habido poco, pero o sea, el esoterismo alemán siempre ha estado, y de hecho, figuraros, ¿cómo se llamaba este? Sargón, no, Spengler, bueno, hay unos grandes historiadores de la ciencia y de la historia, cuando llega a Toledo y estudia la Catedral de Toledo, la biblioteca y los manuscritos que quedan en la Catedral de Toledo, ¿sabéis lo que pronuncia? Y es el gran padre historiador de la ciencia tal como la conocemos. Dice, la famosa frase de René Chateau, dice, et in arcadia ego. Prácticamente dice, ahora entiendo, porque sin entender qué pasó en la época de las traducciones y del concurso de judíos, porque claro, es un contexto que cambió todo el escenario del conocimiento tal como le conocemos. Pero es que incluso a nivel esotérico, la Catedral de Toledo es clave y esa biblioteca para conocer la historia del esoterismo occidental aquí. Porque, otra vez lo hemos hablado, Inga Virol o Iner Ra, que son grandes científicos, pero que a la vez son judíos, que son religiosos y que tratan de conciliar la ciencia con eso en el mundo judío es muy normal. Estos eran los que, a través de la zona de la Valle del Ebro, exportan esas epístolas de los hermanos de la pureza, donde se había compilado todo el conocimiento, y lo exportan a todo ese Valle del Ebro, todo ese neoplatonismo, todas esas fuentes. O sea, muchas veces pensamos que eran fundamentalistas, la gente cuando no tiene ni idea piensa que había fundamentalismo religioso, que no, 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 al final el mismo relato te lo vas a encontrar, el trasvase de conocimiento entre civilizaciones de un grupo a otro de una manera. Y claro, si quieres entender muchos de los mitos, qué es lo que quieren explicar, si quieres entender por qué surge Occidente tal como es, y pongo un ejemplo con la masonería, la geometría Fabrorum, que antes no he querido pasar por ella. Mirad, hay una forma de conocimiento que ya las expediciones de la Universidad creo que era la de Pensilvania, entre otras, tablillas con un conocimiento de hace 3.000 años de antigüedad, donde había ya unos conocimientos del grado de inclinación de la pirámide, de la cuadratura del círculo, igual que el papiro de Berlín. Obviamente, que no se escribiera ese conocimiento era porque la prerrogativa de la transmisión era en silencio y en secreto. Y solo alguna vez en algún texto aparece una nota marginal que dice al iniciado hará saber. Entonces, ese conocimiento tan avanzado, esa geometría anterior a Euclides, que luego evoluciona en la geometría Fabrorum, se hace aquí en Toledo. No, cuando en el convento, en el Congreso Ratisbona, ya se empieza a hablar en los primeros conventos masónicos, por llamarlo de una manera, esos conventos, a esas reuniones de la geometría Fabrorum, todos los que están haciendo ahora en Europa la historia del esoterismo occidental, como son franceses, como son ingleses, están practicando una nueva forma de imperofobia, que es que prácticamente el concurso de esta piel de toro de España prácticamente ni la nombran. ¿Por qué? Porque en España el esoterismo, como no hay, a ver cómo decir, los academicistas, los académicos, que muchos los son también masones, por ejemplo, o conocen el fenómeno iniciático desde dentro, aquí prácticamente no es como en el Instituto de París, que Fabré, entre otros, están compilando la historia del esoterismo occidental y España aparece muy marginalmente.
¿Por qué? Porque no tenemos aquí, tenemos mucho complejo Sí. de que pensar que el esoterismo es lo que vemos en la tele y ciertas degeneraciones de esa propia evolución que está en origen. Yo cuando explico el templo de Luxor, por ejemplo, que lo ve Lubitsch, está relacionado perfectamente no solamente con un conocimiento exhaustivo de la electromedicina, de los órganos humanos, o sea, es que son formas de conocimiento, digamos, holístico para emplear un término moderno. No Iñaki, solamente nos pregunta, representan un modelo antropocósmico, es verdad, sí que estaban sí, preguntando. sí, estaban preguntando María. Bueno, yo tengo que añadir que nil novus sub solem, o sea, todo ya se sabe. Cuando habla de Montalbán, ¿sería Puebla de Montalbán en Toledo? Es Hay un San Montalbán Martín de en... Montalbán es el pueblo y el castillo es el castillo de San Martín de Montalbán, que fue históricamente 200 años templario, y la ermita de Melque, que está cerca de él, a unos 3 4 kilómetros, y ambos dos exclaves, que son dos joyas impresionantes desde el punto de vista también arqueológico y arquitectónico, formaban la tercera bailía de los conventos templarios que existían en la península. Es que son de visita obligada, ¿eh? Hay que ir, hay que ir. Entonces no es Montalbán de Teruel, que es lo que nos pregunta No, María. no, no, De no Montalbán. Toledo. En este caso no. Yo hablo de lo que he rastreado y de lo que no es Teruel, no. Vale. ¿Más preguntas? ¿Alguien tiene algo que preguntar, que comentar? No hace falta que pregunten, con que sea también un comentario, algo que no hayamos entendido. Viviana, Almudena. Por cierto, hola Almudena. Asun, ¿alguien? Andrés, a ver, Sony. Impresionante tanto conocimiento, Iñaki. ¿Tienes un canal de YouTube? Sí, ahora vamos a hablar de eso, de su canal de YouTube. Y también me gustaría, Iñaki, que antes de terminar nos contara esos encuentros que están ustedes organizando. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? A ver, y tu canal Es de que, YouTube. a ver, pues es esto precisamente, que hicimos el primer retiro, que más que retiro espiritual, yo lo explico. Si es un retiro espiritual, lo hicimos en un lugar cerca de, además con el espíritu templario, es decir, muy austero, elegimos un albergue, ¿por qué? Para que cualquier bolsillo pudiera acceder, que el tema económico no fuera una razón para no acceder, que convivieran prácticamente la gente con esa autoridad para beberse, ¿no? Investirse de ese espíritu templario. Hoy en día el castillo de Montalbán, de San Martín de Montalbán, no solamente es templario, pero bueno, eh, es de la Casa de Osuna y solo autoriza a una persona, que es el historiador Óscar Luengo, que es el único que es el que puede reinterpretarlo. Y esta persona participó con nosotros, colabora con nosotros. Vicente Sánchez, que es un gran cronista de la Orden, de la presencia de la Orden del Temple en los Montes de Toledo, y yo le reinterpreté el sitio de Melque. Entonces hicimos una experiencia que yo la llamo inmersiva, porque aparte de recibir talleres, Ana lo que hizo fue propiciar, y otra profesora de yoga, mover energías, porque mover energías conlleva mucha responsabilidad y facilitan mucho la integración de distintos modos de conocimiento, no solamente el conocimiento racional que uno transmite de manera oral. Entonces, no solamente por ejemplo, se les reprodujo fielmente una ceremonia de investidura templaria. Fue, aparte de todo, muy chula, muy bonito, muy... Y en Melque, pues eso también. Se hizo una serie de grabaciones, que cuando la gente habla de psicofonías yo lo explico, porque yo dije, a ver, psicofonías es otro de los fenómenos completamente súper mal divulgados y que cada uno, y que hoy en día en los programas lo asociamos a otra cosa que es la parapsicología, que no sabemos ni lo que es. En origen está en la Neara 4, está en Leonardo Bruno, está en Cornelio Agripa, está en la Teurgia, está en la Topeya, lo practicaban los sacerdotes egipcios. Eran técnicas de comunicación con inteligencias creativas, y de alguna manera lo hacían o a través de estatuas o a través de revelaciones, y ese tipo de técnicas se hacían practicando prácticamente gemelas a lo que hacían esta sociedad mística de los hermanos del Paráclito. Son técnicas de introspección
técnicas que de alguna manera te conectan. Por eso, tú oyes, por ejemplo, en el Crátilo de Platón, por no ir más lejos, eh, oyes cómo describen cómo son esos mensajes y son prácticamente lo que es una grabación anómala de hoy en día, porque las inteligencias hacen unas intelecciones en el aire para que el oído humano pueda decodificar. O sea, prácticamente te lo explican como un manual contemporáneo, y eso está en los textos herméticos. Cornelio Agripa y Yolando Bruno hablan mucho de que necesariamente hubo de haber una lengua mucho antes que los llaman, por eso llaman de lingua angelorum, y si os dais cuenta, Jesús en ese texto a José Arimatea le habla de un verbo arcano, lo mismo, es lo mismo. Y él habla de que hay una lengua en origen que muchos interpretaron que era el hebreo y otros muchos que era el egipcio, los jeroglíficos egipcios, que mueven, que lo que ya sabemos, que esas letras no son letras ni caracteres solamente, mueven energías, mueven tal. ¿Qué sabemos de lo que es, por ejemplo, y tú lo sabes perfectamente, con la mayoría de los que estáis realmente la Torá no solamente es un método de una ley, sino una enseñanza, y entre ellos también está íntimamente ligada a los terapeutas, a la terapia. Es decir, el tratado del 8 y el 9, prácticamente el tratado 8 capítulo del 9 de Maimónides, es un manual, el primer manual de psicoterapia. Y te habla perfectamente de los sistemas, de cómo las letras hacen emerger lo que son a la conciencia, cosas que están dormidas, es decir, conflictos. Eso te habla la iatromedicina egipcia, por ejemplo. O sea, el poder de la palabra es mucho más. Por ejemplo, cuando Ana, que no sabía por lo que hacía, parecía que ¿Y hablaba dónde un está lenguaje Ana? ¿Está absurdo, aquí con nosotros, Ana? pues no lo sé. ¿Ana? ¿Estás por aquí? Pues no. Bueno. Bueno, cuando Ana hablaba esas lenguas que aparentemente nos pueden sonar incluso ridículo y absurdo, eso está en la temprana terapia de todas, en fin, la medicina egipcia, que es, vamos, que junto a la presocrática es la madre de la ciencia griega y el asclepio y todo eso. Bueno, Ujú. el caso es que si te vas al manuscrito de Ocaña, por poner un ejemplo, el manuscrito de Ocaña, que se descubrió aquí, que son fórmulas de magia, magia árabe, etcétera, hay como unas fórmulas como el abracadabra, ¿no? Para que la gente lo entienda. Y al principio pensaban que era absurdo, ¿no? Que eran como entonaciones absurdas, hasta que siempre aparece una persona que ve más allá de lo que los demás ven, y dentro del propio academicismo, que lo resalto, dentro del propio academicismo, rastreó esas aparentes fórmulas verbales absurdas que eran o vertebraban un lenguaje que no tenía ningún sentido, y lo relaciona con textos abisinios que servían para curar del siglo I, del siglo II, y no solamente eso, te relaciona con los 7 Dumentes de Éfeso. Fijaros la complejidad. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de conectar con eso que nos querían contar de un modo determinado. Siempre hay que recalcarlo. Y entonces, en nuestra arrogancia moderna, pues pensamos que eran muy infantiles. Estos padres nuestros de esta edad de oro eran pues prácticamente los inútiles, entre comillas, para describir, para confrontar ese conocimiento somos nosotros. Y siempre nombro mucho a Marius Schneider, por no irme a la época pretérita, gran musicólogo, eminente musicólogo, que él va a San Cugat, y donde los demás ven simplemente en los capiteles símbolos de animales que, bueno, pues los identifican con una analogía muy sencilla, pues esto significaba esto, esto, lo otro. Él ve algo parecido a lo que Atanasio Kirchner ve en la tradición hindú, que son animales símbolos, tiene que ver con un lenguaje musical y un lenguaje del ritmo y un lenguaje pitagórico. ¿Y qué te decodifica estudiando eso? Ujú. Te, simplemente relacionando esos animales símbolos, recupera el Iste Confessor, que era un himno medieval. Lo hace lo mismo la Catedral de Gerona. ¿Por qué? Porque este hombre sí sabía emplear un lenguaje que es el lenguaje complejo musical, relacionándolo con un patrón que existía en esos animales símbolos que estaban tallados, no de una manera ni simplemente estética,
ni didáctica, ni como un libro de piedra, sino como mucho Madre mía, más. Iñaki. Quien Ujú. tenga oídos para oír que oiga y quien tenga ojos para ver que vea. Otra pregunta. ¿Existieron enseñanzas secretas de conocimientos de la realidad que se preservaban dentro de la orden templaria que supondría un peligro para la estabilidad social del momento? Es que yo prácticamente, vuelvo a decir lo mismo, soy muy desmitificador. No creo, pero yo no soy quien para decir no creo porque lo rotundo no va conmigo. Yo a día de hoy creo que los mitos templarios se explican en ese contexto de la masonería, como he dicho, de utilizar con el fin de atraer a esas clases nobles y lo consiguen en ese contexto de lucha entre jacobitas y, en fin, entre las dos masonerías y protestantes, pero yo no veo. Por ejemplo, cuando este chico en uno de los retiros, que era un apasionado de los templarios, no es que se enfadaba, pero me hablaba, por ejemplo, de lo de las Virgen Negras y todo eso, que vuelvo a decir lo mismo, si es que eso ya estaba, no es privativo de los templarios, no. El cristianizar un lugar donde había un dolmen es lo natural, es la evolución natural dentro de los espacios sagrados o de los lugares de poder, no es solamente los templarios. Entonces, hombre, sí le voy a dar siempre el beneficio de la duda de que, como digo, pienso que nos falta, y eso tenemos mucha documentación, porque como digo antes, podía ser un fenómeno del romanticismo también de la época de Alejandro Dumas, cómo se veía todo esto, pero es que hoy en día tenemos cada vez más documentación, como digo, incluso recientemente las cartas del Marqués de Albón en fin, ciertas lagunas que había ahí en torno a los templarios se pueden ya ir formando rompecabezas. Eh, Iñaki, ¿cuándo hacéis el próximo encuentro? Y además, ¿cómo puede la no, gente enterarse? seguramente en enero, En seguramente en enero. enero. Pero Sí, igual, pero o sea, vais a ir al castillo, sí, lo mismo. Sí, lo no, pero mismo. quiero meter algo, esta vez quiero meter al Sí. par del Castillo y Melque, ir a ese despoblado de Malamoneda, con una torre, como digo, donde también pusieron mucho y está muy cercano y es un lugar también muy interesante de. Y eso lo pones en tu canal de YouTube. O sea, si alguien está Sí, 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 eso interesado, sí, está en sí. el canal de YouTube, que se llama tu Mm. canal. Iñaki Carmona, Conciencia, no tiene Está. más. Es Mm. fácil de encontrar y ahí están las posibilidades. Además, para poderse apuntar al encuentro y todo eso, pues te lo dicen a través del canal o bueno, hablan conmigo. Yo, si tú Sí, me autorizas, puedo dar sí, sí, tu claro, claro. teléfono. Mm. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguien que quiera preguntar alguna otra cosa? Bueno, esto da para muchas preguntas, pero bueno, te quedas un poco como asimilando toda la información. Entonces, en el momento no te surge la pregunta, pero luego cuando te quedas ahí dando vueltas, te sale. Si alguien la tiene ahora, Déjame decir una sí, que por se me había favor, ido claro, antes. claro. Muchos de los templarios, me rectifico, no está estudiado mucho, porque prácticamente cuando ellos se van y en la Torre de Acre era donde ellos guardaban tanto bueno, ya ves que son los pioneros de la banca, hay muchas letras de cambio, muchos documentos suyos, en fin. Cuando se van yendo a Torre de Acre, luego terminan integrados también, no solamente como piensa la gente, la Orden de Montesa o los Caballeros de Cristo, aquí, no, en fin, no. Eh, También en la Orden de Malta, ¿eh? En los archivos de la Orden de Malta, en La Valeta, queda muchísima información que tiene que ver con los templarios, ¿eh? En la propia Orden de Malta. Esto hay que. Y después, ya tiro para lo que a mí me gusta. eh, en Galicia también es una tierra siempre de refugio. Es una tierra que a mí me apasiona. Y sabéis que una de las bailías más o de los núcleos más importantes templarios para mí es la zona del Burgo, del Temple, que está aquí en Coruña, en el puerto de La Coruña, que ahí pasaba también la flota, la ruta gascona, que iba que desde La Rochelle también pasaba hacia Lisboa. Y ahí sabéis quién, bueno, a los templarios, quien les protege en Galicia es la Casa de Traba. Pero el heredero de la Casa de Traba, el continuador, que luego es curiosamente reabsorbido por la hoy Casa de Alba, pero es los Andrade.
Esto lo digo porque el otro día uno de los grandes estudiosos del Temple que estuvo este chico, que era un apasionado, me ha dado las gracias por activa y por pasiva, porque le descubrí un hilo de investigación que nadie ha levantado y que hay una intrahistoria que si no os aburro la quiero contar, es muy breve. El heredero en la casa de Andrade, de lo que son allí la herencia templaria. Este es un personaje, Fernán Pérez de Andrade, está hoy sepultado en la iglesia San Francisco de Betanzos. Recomiendo visita obligada al que le encante esto. Hay veintitantos sarcófagos medievales, pero hay un enterramiento privilegiado que es el de Fernán Pérez de Andrade. Es apasionante. Y ligado a él hay un artículo que luego te lo paso para que lo compartas con todos los que están aquí porque está disponible, es muy desconocido, que escribió VH Foltán, con Z, Foltán. Este es un mendigo que aparece en Betanzos, de origen centroeuropeo, aparece por amor, se había enamorado de una persona, y la historia que hay detrás de él, por ir abreviándola, es que resulta que este mendigo que eligió vivir como un mendigo era uno de los mejores medievalistas de la Europa entonces. Y llega a hacer, a hacer una genealogía que nunca se había hecho de la Casa de Andrade, cosa muy complicada, las genealogías medievales, y él se obsesiona con la iglesia de San Francisco de Betanzos y con el enterramiento de Fernán Pérez de Andrade. Se obsesiona. Está hablando de un gran erudito y un místico a la vez, que elige el camino de la mística por Befa. Hace un artículo que lo voy a pasar, donde describe perfectamente todos los elementos simbólicos. Él, por ejemplo, Fernán Pérez de Andrade se hace enterrar a la manera templaria. El pomo de la espada dibuja y conforma unas letras hebreas. Ahí lo dejo. Está relacionado con la salfa, con el sello de Salomón. Está relacionado con otras muchas cosas que lo vais a leer en el artículo. Y no solamente esto, se obsesiona con hacer geometría sagrada en su vida, manda a tirar pesquisas sobre la herencia de los templarios. Su hermano es el caballero, el gran maestre de la Orden de Cristo en Portugal. Su hermano es el caballero, los que también heredan él. Y hay una serie él hace como 7 iglesias, las levanta, 7 enclaves, utilizando esa geometría sagrada. Es un personaje fascinante. Y Víctor Foltán cree que en el simbolismo del propio enterramiento prácticamente hace un guiño a muchas de los enigmas templarios que están por resolver. Lo dejo ahí porque como el artículo lo vais a leer, no lo voy a quemar, pero se relaciona con la Kabbalah. Se relaciona con algo, fíjate tú, que ya para mí os lo tengo que contar. Cuando me regalan un anillo medieval, porque tengo amigos y me aparece gente que yo creo que me cae del cielo, un anillo que presuntamente, pero es ciertamente medieval, se relaciona con el castillo de Montalbán y se lo enseño a este chico que es historiador, se queda atónito. ¿Por qué? Porque en ese anillo se representa el grial. Es un cáliz y este pertenece a Montalbán. Pero ¿por qué lo quiero relacionar con el enterramiento de Fernán Pérez de Andrade? Porque aparecen unas hojas que es la celedonia, que no es típica de aquí, es de la mitad norte. Y digo esto porque la celedonia es la quinta esencia del alquimismo, del secreto, y es la misma planta que se representa y se pone en valor en el enterramiento de Fernán Pérez de Andrade. Como vais a leer el artículo, no lo voy a quemar más porque os va a apasionar el tema de verdad, porque yo creo que de continuarse un secreto dentro de la propia Orden del Temple, eh, hay que leer este artículo para focalizarse mucho en ese rinconcito que tenemos tan olvidado como es Galicia, porque recordad que si hubo un tesoro templario que se sabe que fue llevado a Acre y después seguramente terminaría en la Orden de Malta,
Pero es que en la ruta gascona que venía desde La Rochelle pasaba sí o sí por Coruña. O sea, yo ahí lo dejo, porque en su testamento, el hermano del gran maestre de la Orden de Cristo de Portugal, que es Fernán Pérez de Andrade, dice en su testamento, manda tirar pesquisa porque le faltaban elementos y ya estaba él en la dirección del secreto templario. Madre mía, menudo regalo, Iñaki, gracias. O sea, eso me parece realmente atractivo. Muchas gracias, muchas gracias. Como siempre, a mí me encanta oírte y estoy segura que los que te están oyendo ahora también, pues son muchas cosas de las que nos pones en conocimiento. ¿Alguien quiere dar una última pregunta? Porque ya nos quedan pocos minutos. ¿Algún último comentario? Felicitar a Iñaki por su magnífica exposición. También se acepta. Bueno, recordarles que yo esto lo voy a subir en mi canal de YouTube, Iñaki también. Y ahí Mm. también, brillante, dice Viviana. Ujú. También, Inés, si hay tiempo para una aportación final. sí, por favor, 5 minutos tienes. Vamos, Vale, bueno, es una aportación, no es una pregunta. En relación al perfecto. nombre de Baphomet, yo en su momento hice mis propias averiguaciones para Mm. encontrarle un posible origen hebreo y encontré una expresión que me parece verosímil. Se la propongo a Iñaki a ver qué piensa él, que sería Bafo Emet. Fo es la Emmet, boca de la vida. Mm. Bafo en la boca de él, en la Mm. boca de él. La Bafo verdad. es la boca de él, Emet, la verdad. Bafo Mm. Emet. No sé Mm. qué te parece. Es que a ver, intento, por eso digo, porque al final tenemos tendencia a que yo sigo ese lenguaje que tú, vamos, es que lo daría por válido y más, me interesaría eh, rastrearlo y estudiarlo y profundizarlo. Pero a veces, cuando esto es que lo publicó un arabista que hizo un estudio solamente de la época de Mahomet, que aparece en el mío feed, ¿no? Contextualizable con la época la que se atribuye del Baphomet, y va más lejos, ¿no? Hace un estudio exhaustivo solamente de la palabra Baphomet. Entonces, eh, yo creo que se contextualiza muy bien con el contexto de lo que tiene que ver con la cabeza de Medusa y con esa demonización del Islam que se hacía por réplica a esa demonización a la vez del mundo cristiano, otra vez del mito de la cabeza de Medusa, pero pues yo no, a ver, yo te compro, te la compro porque tiene todo el sentido también, porque al final es que... Yo te la regalo, No, no, pero es que Iñaki. te la compro porque es verdad, porque si te das cuenta al final cuando tú buscas mucho lo de la fórmula de la creación y si te das cuenta es más, si me dejas poner de mi delirio, que esto no es... Si te das cuenta el lugar más privilegiado de los templos antiguos que están relacionados con los órganos humanos y no por casualidad es la cabeza, es donde se sitúa en ese plano antropométrico, por ejemplo, cuando Lubitsch te dice que por qué donde se inician los sacerdotes egipcios en esa sala hipóstila se corresponde con la cabeza. Y te habla de la relación de la respiración con la nutrición, que yo lo explico en esos talleres, que es mucho más complejo de lo que estamos pensando, porque ahí se producen dos cosas. Es una conjunción de dos inteligencias, la inteligencia por comparación y lo que los egipcios llaman la inteligencia del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el Instituto Harman, no los egipcios, nos empiezan a arrojar luz de cómo funciona el corazón en relación a la cabeza. Cómo le manda, digamos, el verdadero cerebro, a veces es más el corazón que la cabeza, bueno, tiene ahí una explicación, ¿no? Y por eso, si hay una gran verdad que los egipcios, de hecho, por ejemplo, cuando dibujan al corazón, lo dibujan con una flecha que tiene que ver con los dos movimientos de retorno que va del corazón a la cabeza, y es más, somos lo que piensa el corazón, con un magnetómetro a 4 metros, la información que damos a la persona de una manera no verbal es la impronta que va en ese campo magnético que es nuestras propias emociones, y es más, es que tal como funciona el organismo como una máquina,
y la respiración ligada a la nutrición, al adenosin trifosfato, todo eso que ya sabemos que está presente en todos los tejidos, una correcta respiración, una correcta nutrición, una correcta higiene postural, que por eso nacen técnicas como el yoga. O sea, es que si hay un lugar privilegiado de dos inteligencias, que es la inteligencia que conocemos, que es la racional, y la inteligencia del corazón, que es más desconocida, pero que se conocía, claro, es que donde está la verdad es ahí. Entonces yo creo que si hay un elemento de verdad es, bueno, es que no sé si ligado a los templarios, pero si los templarios llegaron a un modo de conocimiento refinado, seguramente lo asociarían a la cabeza, obviamente, sí. En Kabbalah se dice que el corazón no siente, sino piensa. Sí, claro, ¿No? O claro. sea que es así. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Bueno, Iñaki, como siempre, da gusto oírte. A todo el mundo también por su aportación, por estar aquí. Y recuerden que Iñaki sigue haciendo esos encuentros maravillosos que lo pueden encontrar en su canal, Ignacio Carmona. Es así tu canal, ¿no? De YouTube. Sí, Iñaki Carmona, sí. Iñaki Carmona. Domingo, muchas gracias, dice. Y ahí estarán los encuentros y esta grabación. También me ha encantado, dice Inmaculada. Muchas gracias, me ha encantado. Si quieren seguir recibiendo los enlaces para las futuras reuniones luneras, pues ya saben. Pues dicho esto, Laila Tov y Shalom, Shalom. Shalom, shalom. Toda Gabá, Iñaki.